Bienvenidos y bienvenidas a Inventando la Rueda, el podcast sobre innovación del equipo de investigación en Economía y Gestión de la Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy, en este nuevo episodio de la segunda temporada, analizaremos un aspecto clave, fundamental, relacionado con el emprendimiento y el desarrollo de la industria Deep Tech, como es el acceso a la financiación para estos proyectos. Hoy tenemos aquí a Karel Escobar, cofundador de Backfund, que es una red de emprendedores e innovadores que ha invertido en más de 20 startups ayudando a impactar en el negocio de sus socios. Gracias por estar aquí, Karel. Gracias por la invitación, Yara. Karel cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando con startups en fases iniciales, desde la ideación hasta la fase de escalado, y ha trabajado con aceleradoras y corporaciones en diferentes áreas como inversor, mentor y cofundador. Para empezar, Karel, ¿nos podrías contar un poquito qué tipo de especialización tenéis en Backfund, cómo apoyáis a estas startups en concreto de Deep Tech, si tenéis una manera específica de identificar los proyectos, bueno, un poquito ese tipo de detalles? Sí, pues precisamente Backfund nació para no solamente aportar capital, sino poder aportar conocimiento y contactos en esas startups en las que íbamos a invertir. Por eso, la financiación que tenemos actualmente pues procede sobre todo de emprendedores, gente que trabaja en departamentos de innovación de grandes empresas, gente que trabaja en empresas tecnológicas, con lo cual son personas que tienen un conocimiento muy específico que intentamos ponerlo al servicio de las startups en las que hemos invertido. ¿Eso qué nos lleva? Pues que nos fijemos en startups que cada vez tengan más un componente tecnológico, ¿no? Que cada vez estén trabajando con tecnologías más disruptivas que puedan un poco ayudarnos pues, en esa labor de cómo vamos a ayudarles a trabajar con esas startups y a ver un poco qué desafíos tienen, ¿no? Es decir, oye, pues estoy trabajando en un tema de infraestructura energética, pues tenemos varios inversores, backers, como le llamamos nosotros, que están trabajando con empresas energéticas, con lo cual les pueden ayudar un poco a saber cómo está el mercado, qué prioridades tienen. También todo el tema que ha surgido ahora de la inteligencia artificial, pues claro, de hecho tenemos una inversora que yo creo que se ha reunido ya con todas las startups del portfolio porque todas tienen dudas y todas quieren mejorar sus productos en base a la inteligencia artificial, por ejemplo. O sea que no es un venture capital al uso en ese sentido, ¿o qué diferencias hay en cuanto a la manera de funcionar que tenéis? No es un venture capital al uso, sobre todo porque nos enfocamos quizás en la parte más inicial del proyecto. De hecho, la mitad de las empresas en las que hemos invertido no tenían el producto en el mercado en el momento en el que realizamos la inversión. Y una vez que tomamos la decisión de inversión, hacemos un plan de cómo podemos ayudar a esa startup y qué personas dentro de Backfund pueden ayudar a esa startup en los desafíos que tienen en ese momento, ¿no? Pues en el primer momento, construcción de producto y desarrollo tecnológico. Ahora que ya hemos terminado de invertir la cartera y que estamos creciendo, pues en búsqueda de esos nuevos inversores que puedan continuar financiando esta tipología de proyectos, que ahora pues hay mucho inversor nuevo en todo este tema de Deep Tech y tecnologías profundas y demás. Entonces, pues es un venture capital, pero con la peculiaridad de que el dinero que gestionamos pues procede de gente especialista en el sector. ¿Y qué factores clave tenéis en cuenta a la hora de decidir invertir en un proyecto o en otro? Pues claro, es muy interesante, ¿no? Porque normalmente en este tipo de proyectos se suele analizar de la perspectiva, pues oye, de métricas o de ingresos que ya están teniendo, clientes, y eso hay veces que podemos hacerlo y hay veces que no, porque no lo tienen todavía. Con lo cual para nosotros es muy importante lo que se conoce como el go-to-market, ¿no? La estrategia de cómo vas a llegar al mercado, cómo de cerca estás del mercado. Un ejemplo súper rápido. Invertimos en una startup de computación cuántica y él me dijo, la computación cuántica está creciendo, cada año se consiguen mejores resultados, etcétera, etcétera. Yo le dije, sí, pero eso quizás, esto fue hace 2 años, eso quizás llegue en 7 o en 8. ¿Qué vas a hacer mientras? ¿No? Yo no puedo financiarte para que estés 7 años sin conseguir ningún resultado. Él me dijo, no, nuestra estrategia de llegada al mercado es, vamos a crear una capa, digamos, mucho más entendible para los clientes, vamos a hacer algo de consultoría, vamos a hacer algo de asesoría en grandes empresas sobre cómo pueden utilizar esto. Poco a poco vamos a ir construyendo el producto tecnológico para cuando llegue el momento ya podemos, digamos, migrar todos esos clientes a utilizar únicamente el producto tecnológico. Entonces, muchas veces en startups Deep Tech esa estrategia de cómo voy a llegar al mercado no está del todo clara, del todo definida y puede significar que una empresa empieza a funcionar a los 2 años o a los 5 o 6 años y muchas veces pues acaban muriendo por el camino.
Claro, esa era justo una de las preguntas que teníamos, ¿no? Cómo combinar la parte de esa diferenciación del Deep Tech, que se supone que son unos plazos mucho más largos de llegada, con esa visión de seleccionar los proyectos en función de cómo llegaban, ¿no? Y en ese sentido, ¿veis diferencias por sectores? ¿En qué sectores estáis invirtiendo y qué diferencias hay en cuanto a tiempos, por ejemplo, de llegada al mercado? Claro, eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero aunque ese ciclo de vida de la startup sea muy largo, hay que saber dividirlo, digamos, en hitos, ¿no? Y cómo vamos a presentar esos hitos y qué inversores o qué estructuras de financiación, etcétera, pueden estar interesadas en esos hitos. Otro ejemplo, invertí en una empresa de tecnología aeroespacial, se llama Pangea, que claro, cuando invertí en ellos, pues ni soñaban con tener un motor ya en marcha, ¿no? Pero explicaron muy bien a los inversores cuáles eran los hitos a conseguir. Oye, primero vamos a hacerlo en una prueba de laboratorio, después lo vamos a hacer en un centro aeroespacial que hay en Alemania, después vamos a hacer otra prueba y demás. Entonces, y durante y mientras tanto, pues vamos a desarrollar pequeños proyectos que puedan ir financiando y complementando lo anterior, ¿no? Así que un proyecto que parecía muy inalcanzable y a largo plazo, lo supieron dividir y saber exactamente qué necesidades de financiación iban a tener en cada fase y con qué inversores hablar en cada una de esas fases. Y eso me parece súper importante a la hora de un poco de establecer ese marco temporal, ¿no? Pero efectivamente también hemos invertido en otra Deep Tech como más de tratamiento de imágenes satelitales. Entonces el mercado ya está preparado, los clientes ya habrán trabajado con algún software parecido, ellos pues tienen un par de funcionalidades que le hacen aportar algo de más valor, pero claro, ahí su estrategia de llegar al mercado es cuestión de meses, porque el mercado ya está ahí, ya están preparados y ya han utilizado alguna tecnología parecida. Vale, hemos hablado de los tiempos de desarrollo de la tecnología y de las dificultades también de acceso a la financiación. ¿Qué otro tipo de dificultades crees que enfrentan las Deep Tech y en cuáles de ellas les ayudáis desde Backfund? Pues una evolución muy positiva que he visto en los últimos años es la respuesta de las grandes empresas, especialmente en los últimos 5 o 6 años. Como has dicho en la descripción, llevo 10 años. Al principio, cuando yo empecé, muchas grandes empresas realizaban programas de lo que se conoce como innovación abierta, corporate venturing y este tipo de cosas, más por un tema de imagen, yo creo. Y ahora sí que me encuentro que tienen un interés muy genuino y muy real en trabajar con empresas. Y de hecho hemos ayudado a las startups del portfolio de Backfund a conseguir algo más de 1 millón de euros en contratos con estas grandes empresas, pues porque tenemos contactos, porque algún backer nos ha podido hacer alguna introducción y demás. Entonces sí que me parece una característica del ecosistema que las grandes empresas, prácticamente todas las del IBEX o todas las grandes de España, más algunas familiares y demás, ya tienen estas estructuras para poder trabajar de una forma dinámica con startups. Y eso para mí, que soy inversor, pues es una magnífica noticia, porque significa que probablemente consigan algún cliente en el tiempo en el que van a estar pues invirtiendo el dinero que les hemos facilitado. Has mencionado Open Innovation y Corporate Venture Capital. ¿Qué diferencia hay entre esos dos conceptos? Claro, todo lo que se conoce como innovación abierta o Open Innovation es el conjunto de iniciativas que tiene una empresa de atraer tecnología de fuera de la empresa. Muchas veces se dicen, tenemos gente muy lista en nuestra empresa, pero también hay gente muy lista ahí fuera, ¿no? Y de hecho probablemente ahora mismo las personas que más saben o que más sepan de inteligencia artificial no van a estar trabajando para Google o para alguno de estos, sino que montarán su propia empresa. Entonces son el conjunto de iniciativas para poder adoptar esa tecnología dentro de la empresa para pues, desarrollar nuevos productos, nuevos modelos de negocio o para mejorar algún proceso interno que pueda tener esa empresa. Mientras que el Corporate Venture Capital es, dentro de todas esas iniciativas, la encargada de invertir capital en estas empresas con las que luego van a trabajar. O bien porque hay una motivación estratégica, oye, esta startup está desarrollando una tecnología que a mí me va a interesar dentro de 5 años y que creemos que va a evolucionar mucho, ¿no? Pues todo el tema del hidrógeno, de las nuevas energías renovables y demás. Hay muchas empresas energéticas empezando a tomar esas posiciones, o bien también por un tema financiero, oye, creo que a esta startup le va a ir muy bien, y si además trabajan conmigo y yo soy su primer cliente, les puede ir todavía mejor, con lo cual a mí me interesa pues tomar aquí una participación en este proyecto y beneficiarme, ¿no?, de cómo pueda ir creciendo en el futuro.
Entonces, las Deep Tech no tienen una serie de problemas de financiación y vosotros estáis en las fases iniciales, y en las fases más avanzadas o de escalado estarían las corporates o algún otro mecanismo de financiación que haya disponible. Claro, si nos situamos en Europa la financiación pública tiene muchísima relevancia y muchísima importancia comparado con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en las Deep Tech, a día de hoy, cada vez que analizo un proyecto, siempre les pregunto, oye, ¿qué digamos, instrumentos hay a nivel público que te puedas beneficiar, ¿no? Pues oye, qué líneas de, bueno, no sé, me invento, de la Comisión Europea, del CEDETI, del EIC Accelerator y todas estas historias, cómo de posicionado estás, con cuánto de conocimiento tienes, qué probabilidades hay de que puedas conseguir algún tipo de esta iniciativa, porque sí es verdad que la financiación sigue siendo un gran desafío. Aunque ha habido mucho movimiento en los últimos años y digamos que ha cambiado un poco la mentalidad de vamos a enfocarnos en una tipología de startups, ahora se está poniendo mucho el foco en temas de Deep Tech y en startups que están creando nuevas tecnologías, todavía sigue siendo un desafío muy importante. Y no te digo ya si hacemos comparables con startups que nacen en Estados Unidos o startups que nacen en Europa o en España. Me estoy saliendo un poquito de guión también, pero en ese sentido, ¿qué diferentes retos crees que enfrentan los Deep Tech en esas fases iniciales frente a las fases más de escalado? ¿Qué diferencias hay en las dificultades a las que se enfrentan? Pues sobre todo convencer a los inversores y a los clientes que esa es una tecnología que merece la pena el esfuerzo de invertir, de dedicar tiempo y de apostar por ello, ¿no? Es muchas veces el principal desafío. Digo, analizo mucho y muchas veces me llegan proyectos que únicamente lo han analizado en un laboratorio y a una escala muy pequeñita, ¿no? Y me dicen, oye, tú que trabajas con X empresa, preséntanosla. Y digo, a ver, es que tú has trabajado haciendo una prueba a esta escala y allí están trabajando con una infraestructura que gestiona 10.000 millones de metros cúbicos de lo que sea, ¿no? Entonces, esa parte todavía hay que un poco enseñarla, ¿no? De decir, oye, ¿cómo voy a ir paso a paso y cómo puedo llevar mi tecnología lo más rápido posible, digamos, a un ambiente real, por así decirlo? Entonces, esa parte de convencer a los inversores de que esa tecnología puede funcionar, yo creo que es el gran desafío que tienen ahora mismo los emprendedores que están trabajando con este tipo de tecnología. Habéis hecho un análisis, si no me equivoco, del impacto nacional del Corporate Venture. ¿Qué puedes contarnos un poquito de lo que habéis descubierto en este análisis, o qué corporaciones están invirtiendo en España en Deep Tech, en qué sectores, qué motivaciones crees que tienen? Bueno, algunas de ellas ya las has mencionado, ¿no? Sí. Pero detrás de esta inversión. Sí, pues tenemos buenas noticias y malas noticias, tenemos de los dos, ¿no? Entonces, las buenas noticias es que de las empresas entrevistadas, conseguimos entrevistar a 50 empresas, las más grandes y también pues empresas industriales, familiares y demás. Cerca del más de la mitad de ellas ya había realizado alguna inversión en empresas emergentes. No tiene por qué ser Deep Tech, pero bueno, empresas más pequeñas que, como decíamos antes, pueden complementar algún producto o servicio que vendan a este tipo de compañías. Sin embargo, la noticia mala, por así decirlo, es que tienen muy pocas empresas invertidas. Es decir, pues hablas con una empresa y te decían que sí que están activos, pero que tienen 3, 4 startups invertidas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el ecosistema tecnológico y en el ecosistema de Deep Tech, para tener una cartera diversificada, porque muchas de ellas pues, no acabarán llegando a las siguientes fases, necesitas diversificar mínimo entre 15 y 20. Y muy pocas empresas en España tienen entre 15 y 20 startups invertidas, ¿no? Lo que podría significar un portfolio de invertidas más o menos sano y saludable, por así decirlo. Con lo cual, eso es un reto. Uno, ya lo conocen, ya saben que están ahí, pero dos, el problema que tienen ahora mismo es más de escalado, ¿no? También dentro de ellos mismos, de poder llevar estas iniciativas a diferentes departamentos, a diferentes áreas, a diferentes países, y que de esa tecnología se puedan beneficiar más parte de esta empresa y eso les lleve a invertir en más startups todavía, ¿no? Eso yo creo que es ahora mismo el principal desafío que tienen las grandes empresas a la hora de continuar invirtiendo o de apostar aún más todavía por este tipo de inversiones. Y las motivaciones, lo que apuntábamos un poco anteriormente, sobre todo la motivación estratégica. Esa era la primera palabra que salía. Obviamente tiene que tener un significado financiero y no están dispuestos a hacer locuras a nivel financiero, de invertir mucha cantidad o que de la startup justifique una valoración de sus activos muy disparatada,
pero lo primero que buscan y donde comienza la conversación es dónde te vas a integrar dentro de mi cadena de valor y dónde me vas a aportar cosas que yo ahora mismo no podría desarrollar internamente. Luego se meten con el tema financiero. Y una de las evoluciones naturales es que esa startup se fusione o se compre, o ¿cuál suele ser la salida? Creo que acabas de dar con el mayor desafío de todo este ecosistema de Deep Tech, que es el tema de los exits, ¿no? o salidas o eventos de liquidez que se producen en este tipo de compañías. Hicimos un análisis hace unos meses, lo publicamos en verano de 2024, sobre la tipología de comprador que había de empresas tecnológicas en España. Hemos podido comprobar que hay muy pocas empresas españolas comprando startups en España, y dentro del top 100 únicamente encontrábamos a Indra y Telefónica con un par de operaciones cada una. Eso te da pues un indicador de que todavía hay mucho que hacer en esa área concreta, ¿no? El de ya terminar de incorporar esta tecnología dentro de mi área y poder desarrollarla 100% de forma interna. Y algunas sorpresas que nos encontramos es una participación muy elevada de empresas americanas comprando compañías en España, que pese a pues la distancia y un poco en los mercados y demás de cómo se están moviendo es bastante significativo, y no solamente estamos hablando de Google o Microsoft, sino también de muchas empresas industriales, tecnológicas, quizás no tan conocidas en España. Entonces vemos que es muy importante, o es todavía más importante, desarrollar startups Deep Tech con una vocación internacional, porque es muy probablemente tu salida o digamos el cómo puedes llegar a terminar de escalar la empresa vengan de alguien de fuera que no únicamente de alguien de España. Y en este sentido, ya más en general, tanto Corporate Venture Capital como financiación de otro tipo, ¿qué tendencias habéis visto en el último año? ¿Ha habido algún cambio, por ejemplo, como respuesta a las nuevas políticas, tanto de Europa como de España, en torno al Deep Tech? ¿No? Sí. ¿Qué habéis visto? Pues hemos visto, yo diría que una evolución bastante interesante. Cuando el capital riesgo surgió en España, el Venture Capital surgió en España, se puso muy el foco en temas más enfocados al consumidor final, lo que se conoce como B2C, también porque los inversores que habían ganado dinero, pues habían ganado dinero con tiendas online, marketplaces y este tipo de iniciativas. Entonces, cuando ellos se pusieron a invertir, pues tenían claramente ese sesgo. Crearon fondos de capital riesgo, un poco más de lo mismo, pero sí es verdad que desde hace algunos años hemos empezado a girar un poco, ¿no? Y cada vez nos estamos fijando más en empresas que están creando nueva tecnología, y sobre todo nueva tecnología para otras empresas, ¿no? Lo que se conoce como el B2B. Yo diría que desde el COVID más o menos está empezando a haber un cambio bastante fuerte en esta tendencia. Y ya los últimos 2 años sí que ha habido, también impulsado por algunas políticas europeas, también por algunos programas específicos, como el programa el PERTE Aeroespacial, que ha dado un impulso a muchos proyectos. En este sentido, muchas startups pues ahora ven que pueden no solamente obtener financiación, pero también nuevos clientes, especialistas, advisors, y hacer su startup crecer. Pues sí que hemos detectado algunas áreas en las que en los últimos años ha habido bastante movimiento. La primera, por supuesto, pues transición energética, pero ya una transición energética muy enfocada incluso al tema de fabricación, de manufactura. Antes era muy enfocado en software y ahora ya empieza a haber tal. Incluso los americanos también han creado una expresión que es Make Manufacturing Great Again, ¿no? Volvamos a invertir en fábricas y vayamos a invertir otra vez en átomos, ¿no? como se suele decir. Otro sector muy interesante es quizá algunos lo llaman sector estratégico nacional, pero es ciertos derivados de tecnologías de defensa, ¿no? Nos hemos dado cuenta también un poco con los conflictos geopolíticos de últimamente, pues que necesitamos ponernos a la vanguardia, necesitamos desarrollar más estas tecnologías y tenerlas, pues, digamos, in-house o dentro de la Unión Europea. Y luego también un tema pues muy interesante que está en boca de todos, pues todo lo que es el tema de la inteligencia artificial y el quantum, ¿no? Y nosotros donde vemos, al menos en Europa, los inversores donde están poniendo más el foco es en la infraestructura que hay que crear para soportar todo este crecimiento de la inteligencia artificial, temas de data centers, de eficiencia de los algoritmos de inteligencia artificial, evaluación de los algoritmos de inteligencia artificial, también muy importante. Entonces, ahí sí que estamos poniendo un poco el foco y hemos visto que muchos inversores están cada vez preguntando más por esta tipología de compañías. Y también pues en Quantum ha habido un avance bastante importante en los últimos meses con el anuncio de una nueva tecnología de Google que ha hecho que lo que yo decía antes de 7 años, pues yo creo que va a ser ya 2 o 3 años como mucho.
Y en ese sentido, ya para no robarte mucho más tiempo, ¿qué cambios crees que todavía necesitaría el sector financiero del acceso a la financiación para apoyar al Deep Tech en España? ¿O qué lista de deseos tendrías para el sector de inversión? ¿Por dónde empiezo? Pues yo te diría que lo primero y más importante es que los inversores creo que tenemos que tener un conocimiento más profundo de aquello en lo que estamos invirtiendo. Si es verdad que no puedes pretender que un doctorado en mecánica de fluidos pues, quiera montar una startup o quiera montar un fondo de capital riesgo, pero sí incluir a este conocimiento y estos especialistas dentro del desarrollo de las startups y dentro del desarrollo del capital riesgo. Y eso es algo que tengo como muy obsesivo para los próximos vehículos que podamos montar en Backfund, ¿no? en incluir todo este conocimiento dentro. Lo segundo, que la sociedad civil, digamos, responda al sector público, ¿no? Ahora mismo hay diferentes instrumentos de financiación pública que siempre lo que hacen es igualar lo que se consigue de financiación privada, ¿no? Pues ahora mismo necesitamos convencer a empresas, a grandes fortunas, a inversores particulares de la oportunidad que representa invertir en Deep Tech para poder crear más y mejores instrumentos de financiación de proyectos Deep Tech en fases iniciales. Porque como tú has apuntado también antes, claro, los ciclos de venta, los ciclos de desarrollo son muy largos, son diferentes, con lo cual eso hay que explicárselo a los inversores, que esto no es invierto en una aplicación que sube un montón, alguien la compra y alguien hace tal y ya pues hay un evento de liquidez. No, esto va a ser un proceso mucho más largo y tenemos que enseñar o evangelizar a los nuevos inversores de un poco de cuál es el funcionamiento cómo es el funcionamiento de esta industria. Entonces yo me quedaría un poco con eso, ¿no? El de adoptar ese conocimiento dentro de nuestra industria, que a veces siento que no lo estamos metiendo, y también el enseñar a futuros nuevos inversores de la oportunidad del Deep Tech y de crear nuevos instrumentos de financiación en este área. Estupendo, muchas gracias, Karel. No sé si podemos acceder a esos informes que habéis elaborado en algún lugar. Si quieres podemos poner el link en el Perfecto, en sí, el sí, podcast. estarán disponibles. Estupendo, muchas gracias. Muchas gracias. Pues hasta el siguiente podcast. Gracias.